En la número uno me pide formar un compuesto y nombrarlo con el cobalto. En este caso el cobalto va a trabajar con su valencia 3. Entonces lo que yo debo hacer es ubicar el cobalto, su valencia, y no te olvides el oxígeno que trabaja con 2. Estos van a reaccionar y formar el siguiente compuesto. Cobalto, este 2 va a cruzar y el 3 del cobalto va a ubicarse acá. Bien, ya tenemos el óxido. Ahora, este óxido recuerda que tiene tres formas de darle nombre. Tiene una nomenclatura tradicional, tiene una nomenclatura stock y tiene una nomenclatura UPAC. Tradicional sería un óxido. En este caso, al menor tiene el sufijo oso y el mayor tiene el sufijo ico. Óxido cobáltico. Esa es la nomenclatura tradicional. En esto sería un óxido de cobalto. Un óxido de cobalto. Y el número romano en paréntesis. En este caso trabaja con 3. 1, 2, 3 en romano. Y para el UPAC, me guío del compuesto final. Tiene 3 oxígenos, sería un trióxido. Trióxido de, como tengo 2, será dicobalto. Y ahí tenemos los 3 nombres para ese compuesto. Y si vemos las alternativas, entonces está con nomenclatura tradicional. Óxido cobáltico. En la número 2 me da el elemento oro y ahí está trabajando con valencia 1. Entonces hacemos nuevamente la formación del óxido. Oro 1 más oxígeno 2. Esto reacciona y tendría oro 2, oxígeno. Recuerda que el oro, para la nomenclatura voy a usar en tradicional su nombre en latín. Y el nombre en latín es aurum. Por lo tanto, cuando yo le dé nombre tradicional, stock, UPAC, sería el siguiente. Tradicional sería un óxido auroso, ¿sí? Porque trabaja con el menor. Para el stock es un óxido de oro. Y el número romano 1 en paréntesis. Y para UPAC, acá sería un monóxido. Monóxido de dioro. Y en las alternativas, entonces, buscamos ahí cuál de ellos correspondería y nos damos cuenta que está con nomenclatura tradicional. Por lo general, muchas de las nomenclaturas siempre son tradicionales. En la número 3 me da el elemento hierro. El hierro trabaja con 2 y 3 de valencia. Cuando se forma el compuesto, hierro más oxígeno, y tendría esta forma. Pero recuerden, el oxígeno trabaja 2. Entonces, para que se puedan simplificar, el hierro también tendría que tener el valor de 2. Por lo tanto, estoy trabajando con el sufijo oso. Para la nomenclatura, recordamos tradicional, stock, yupa. En la tradicional entonces sería un óxido. Y el hierro en latín tiene el nombre de ferrum. En latín sería ferrum. Ahí está, ferrum. Entonces sería un óxido ferroso. Para el stock sería un óxido de hierro o fierro, también puede usarse el término otra vez, de hierro, y el número romano 2
en paréntesis. Y para UPAC, como acá solo tengo uno, sería monóxido. Monóxido de hierro. Recuerda que el término mono solo se puede utilizar al inicio del nombre, no puede usarse en el segundo nombre. La número 4 me da el elemento platino. El platino trabaja con 2 y con 4. Entonces cuando se forme el compuesto, se juntará el platino más oxígeno y formará un compuesto. Pero en los datos que me dan, aquí el oxígeno trabaja con 2. Entonces, para que él trabaje con 2, recuerda sus valores 2. Entonces él tendría que tener un valor que al simplificarlo se convierta en 2. Entonces el valor que va a tener es de 4. ¿Sí? Si lo simplificamos, se quedaría 1. Ahí está. Y él quedaría 2. Va a cruzar. Entonces aquí el sufijo va a terminar en la palabra ico. Ahora sí hay que darle nombre. ¿Recuerdas? Hay 3 nomenclaturas. Tradicional, el stock y el UPAC. Tradicional con ico sería un óxido. Como es el platino, platínico. Para el stock, un óxido de platino. Ahí sería platino. Y el número romano. En este caso, número 4 en romano. Para el UPAC sería dióxido. ¿Sí? Porque tengo 2 óxidos. 2 oxígenos. Dióxido de platino. Y ahí tengo entonces los nombres en las 3 nomenclaturas. En la número 5 tengo el elemento cobre. Entonces se ubica el elemento cobre más oxígeno, van a reaccionar y se forma el siguiente compuesto. Entonces, para que se haya simplificado ese 2, me indica que el cobre trabaja con 2. Entonces aquí el cobre debe terminar en ico. En el caso del cobre, él utiliza su nombre en latín. Y su nombre en latín es la palabra cuprum. Entonces, para ubicar sus nomenclaturas, tradicional, en stock y en UPAC. Tradicional, tendríamos óxido. ¿Recuerdas? Cuprum, terminado en ico, sería cúprico. En stock sería óxido de cobre. Y su valencia en romano, 2. Y en UPAC, como solo tengo uno, sería monóxido. Monóxido de cobre. Y ahí tengo las nomenclaturas en los 3 tipos. Número 6, tengo el elemento plata y la plata solo trabaja con 1. En el caso de la plata sería 1 más oxígeno 2. Esto reacciona. Plata 2, oxígeno. Sus nomenclaturas: tradicional, en stock y en UPAC. Tradicional es un óxido. Y aquí tenemos 2 nombres. Cuando tiene una sola valencia, yo puedo ubicar su mismo nombre o puedo también terminarlo en ico. Entonces acá sería un óxido platínico. Ese sería uno de sus nombres. Pero también la norma me dice que para no confundirlo yo puedo utilizar el otro nombre sin la terminación ico. Entonces podría ser un óxido de plata.
puedo usar estos dos nombres para su tradicional. En el caso del stock sería óxido de plata. Pero la norma en stock me indica lo siguiente, que cuando un elemento tiene una sola valencia, ya no es necesario ubicar el número en romano. ¿Por qué? Porque el número romano lo que me hace es diferenciar de otras valencias, pero como él solo tiene una, no necesita diferenciarse. Por lo tanto, en stock solo sería óxido de plata. Para el UPAC sí utilizo la nomenclatura correspondiente. En este caso sería un monóxido de diplata. Y ahí tengo entonces los nombres para este compuesto. En la 7 me da el elemento cromo. El cromo se va a combinar con el oxígeno, va a reaccionar y forma el siguiente compuesto. Según lo que me dan en el enunciado, no hay variación. Entonces, para yo simplificar ese 2 del oxígeno, el cromo también debió obtener el valor de 2. Entonces, estoy trabajando con el sufijo oso. Para su nomenclatura, tenemos tradicional, stock y nomenclatura UPAC. El tradicional sería un óxido cromo terminado en oso, óxido cromoso. Para el stock sería un óxido de cromo. Y el número romano, en este caso, número 2 en romano. Para el UPAC, me guío del final, monóxido de cromo. Y ahí tengo entonces los tres nombres para ese compuesto. En el número 8, ahora me dan de forma contraria, me piden formular y me dan el óxido áurico. Entonces tú recuerdas que el oro, ¿sí?, tenía 1 y 3. Entonces, para que use el término ico, estoy usando el mayor, que sería 3. Al formularlo, sería oro 3 más oxígeno 2. Esto reacciona y quedaría oro 2 y oxígeno 3. Y esa sería su fórmula. En el número 9 me dan el óxido niqueloso. Y el níquel trabaja con 2 y 3 de valencia. Por lo tanto, para que termine en oso, debe ser el menor. Entonces, al hacer la fórmula quedaría níquel 2 más oxígeno 2. Esto va a reaccionar y se van a simplificar, ¿cierto? Entonces solo quedaría níquel y oxígeno. En la 10 me dan el elemento plomo. El plomo trabaja con 2,4 y se formaría de la siguiente manera. Plomo más oxígeno reacciona y quedaría plomo y oxígeno. El plomo, recuerda que siempre va a trabajar con su nombre en latín, y su nombre en latín es plumbus. Ahora, para que pueda simplificarse, en ese caso, el plomo debe estar trabajando con su valencia 2, o sea, la menor, que debe terminar en oso. Y sus nombres, tenemos tradicional, en stock y en yupa. Sería un óxido, ¿recuerdas? Plumbus, terminado en oso, óxido plumboso. Para el stock será un óxido de plomo. Y para el yupa sería un monóxido de plomo. Y ahí tenemos entonces los tres nombres para ese compuesto. En la 11, nuevamente el elemento plomo. A combinarse plomo y oxígeno
generaba plomo y oxígeno. Pero aquí en el enunciado el oxígeno termina en 2. Por lo tanto, para que pueda simplificarse y acá tenga la unidad y aquí tenga 2, él debería ser un número par mayor que 2. En este caso debería ser 4. ¿Sí? Al simplificarlo quedaría 2 y ese 2 cruza. Entonces está trabajando con el mayor. Y el mayor debe terminar en ico. Recuerda nuevamente que su nombre en latín era plumbus. Entonces, los nombres, de acuerdo a la nomenclatura tradicional, stock, yupac, sería óxido plúmbico. Puede ser también óxido de plomo. Y el número en romano, en este caso el número 4 en romano. O también puede ser dióxido de plomo. Bien, entonces ahí tengo los 3 nombres de acuerdo a cada uno su nomenclatura. Tenemos en la número 12 al aluminio, que trabaja con valencia 3. Al formularse quedaría aluminio 3 más oxígeno 2. Esto reacciona, aluminio 2 y oxígeno 3. En sus nomenclaturas tradicional, stock, yupac. Acá sería un óxido. ¿Recuerdas la condición? Si solo tenía una valencia, puede ubicarse su mismo nombre o el nombre terminado en ico. Entonces, este compuesto puede ser óxido, como es aluminio, alumínico. Pero también puede ser solamente óxido de aluminio. En esto, como no hay con quién compararlo, será un óxido de aluminio. Y en yupac, ahí sí me guío de la parte final. Aquí sí va a cambiar el nombre, sería un trióxido de dialuminio. Y ahí tengo entonces los nombres de acuerdo a sus nomenclaturas. En la número 13 me pide la fórmula del óxido ferroso. Pero el hierro trabaja, recuerdas, con 2 y 3. El menor será oso y el mayor será ico. Entonces, como me dice óxido ferroso, estoy trabajando con el menor. Sería hierro 2 más oxígeno 2. Esto reacciona y se simplifican las valencias. Y este sería mi óxido ferroso, de acuerdo al enunciado que me están dando. En la 14, otra vez el hierro, pero esta vez me dice el óxido férrico. Entonces el hierro está trabajando con la valencia 3 más oxígeno 2, quedaría hierro 2, oxígeno 3. Y esto sería mi óxido férrico. Y ya tengo el nombre del compuesto y su fórmula. En la 15 me pide la fórmula del óxido cúprico. Tú recuerdas que el cobre trabajaba con 1 y 2. Si dice cúprico, trabaja con el mayor. Recuerda que el mayor debe acabar en ico. Entonces quedaría cobre 2 más oxígeno 2. Esto reacciona y acá puedo simplificar. Tendría entonces ahí el compuesto para el óxido cúprico.